En la Maracaibo de los años 60, el sector Las Veritas fue escenario de sucesos paranormales que marcaron a sus habitantes. Esta es una historia basada en hechos reales, donde los nombres han sido cambiados para proteger la integridad psíquica y emocional de los involucrados. Eran las 6 de la tarde en Las Veritas, Maracaibo. El sol se escondía con parsimonia, pintando el cielo con tonos de fuego, mientras la penumbra comenzaba a adueñarse de la casa de mi abuela. Allí estaba yo, un niño hipnotizado por las vibrantes imágenes que parpadeaban en un pequeño televisor en blanco y negro, sin sospechar que aquella tranquila tarde estaría para siempre marcada en mi memoria como un enfrentamiento con lo desconocido. Todo estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del televisor y el ocasional crujir de las tablas del piso. Mi abuela, siempre cautelosa, había empujado un pesado mueble contra la puerta. Su manera de asegurarnos contra cualquier intruso, ya fuera humano o animal. Una medida que parecía exagerada hasta ese momento. De repente, algo cambió. Una figura negra se materializó lentamente en la puerta, como si el aire mismo se espesara. No era una sombra normal. Su oscuridad era profunda, sólida, desconcertante, sin rostro, sin rasgos, pero con una presencia que heló la sangre en mis venas. Era como si estuviera titilando entre este mundo y algo más allá. La figura empujó el mueble, no como una persona física lo haría, sino como si su voluntad atravesara la madera. Del otro lado de esa puerta no había seguridad. Mi abuela, al verme petrificado, reaccionó, pero la figura ya había cruzado el umbral. La sensación era sofocante. Corrimos hacia la habitación donde había desaparecido, buscando cualquier rastro, pero no había nada. Solo ese espeso aire de inquietud que quedaría grabado en mi memoria. Pensamos que lo peor había pasado, pero no fue así. Al día siguiente, mientras jugaba con mi hermana Lucía, recreábamos nuestras propias versiones de Tarzán. En un arrebato de travesura y fantasía, tomé una cuerda y, sin pensarlo, la enrollé alrededor de mi cuello. Imaginé volar entre los árboles, pero cuando salté, la cuerda se tensó. Instantáneamente sentí que algo apretaba más de lo que podía ser físico. Estaba paralizado, sin voz, sin movimiento, solo el pánico absoluto. Y allí estaba, la presencia, invisible pero tan palpable como una tormenta eléctrica. Era como si disfrutara de mi agonía. Mi hermana, al verme, corrió a buscar a mi abuela, quien llegó como un ángel guardián. Con fuerza y determinación me liberó de la cuerda, pero el peligro no había pasado. Me golpeó, intentando traerme de vuelta a la realidad, a este lado del velo. Finalmente, respiré de nuevo, pero la sensación de la sombra, de su presencia maligna, nunca me abandonó. La sombra, esa presencia oscura y helada, se había convertido en una amenaza constante en la vida de tu familia. Pero mi abuela, una mujer de fe inquebrantable, no estaba dispuesta a permitir que esa entidad maligna se llevara a su nieto. Una noche, mientras todos dormían, mi abuela se levantó y se dirigió a la sala. Allí, en el centro de la habitación, la sombra se materializó una vez más. Su oscuridad era aún más densa, su presencia más opresiva. Pero mi abuela no se dejó intimidar. Con voz firme y llena de convicción, comenzó a rezar. Sus palabras, en español antiguo y cargadas de poder, resonaron en la oscuridad. Invocó a los santos, a los ángeles, a la Virgen María. Pidió protección para su familia, para su nieto, para su hogar. La sombra, ante la fuerza de la fe de mi abuela, comenzó a retroceder. Su oscuridad se disipó, su presencia se desvaneció, pero mi abuela no se detuvo. Siguió rezando, con más fuerza, con más fervor. Finalmente, la sombra desapareció por completo.
La sala quedó en silencio, pero un silencio diferente, un silencio de paz, de alivio. Mi abuela, agotada pero victoriosa, se arrodilló y agradeció a Dios por su protección. A partir de esa noche, la sombra nunca volvió a aparecer. Mi abuela, con su fe y sus rezos, había logrado vencerla. La casa volvió a ser un lugar seguro, un refugio de paz y amor. En cuanto a mi pregunta, si la aparición de la sombra fue un presagio del incidente del ahorcamiento, o si fue la sombra la que intentó quitarme la vida, la respuesta es clara: fue la sombra. Esa entidad maligna, celosa de la vida y la felicidad de mi familia, intentó arrebatarme la vida. Pero mi abuela, con su amor y su fe, la detuvo. Esta historia es un testimonio del poder de la fe, del amor de una abuela, de la lucha entre el bien y el mal. Y al final, el bien siempre triunfa. Y así termina esta historia. El velo entre los mundos es delgado, y a veces las historias traspasan esa frontera. Así termina este relato, inspirado en hechos reales que desafían la lógica. ¿Te has encontrado alguna vez con lo inexplicable? Comparte tu experiencia con nosotros. Envíanos tu historia y quizás sea la próxima en ser contada.